Continuamos en Las Brujas, Pacífico TV, canal 16. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de WhatsApp al 387-408-8826, al 387-450-511. Estamos en Facebook como Programa Las Brujas y en Twitter @LasBrujasTV y @Pacífico TV Salta. Y como los compromisos y lo que uno dice tiene que convertirse en una realidad, ya está acá conmigo, porque así lo había anunciado, el ministro de Trabajo, Eduardo Costelo. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro, un gusto de verte. Muchas gracias. Se te ve muy contento. No, son días lindos. La verdad que, bueno, tenemos elecciones. Muchos anuncios. Dentro de poco hay muchos anuncios. Pero hablamos de las elecciones y después hablemos del bueno, ministerio. sí, tenemos elecciones ahora, ya estamos llegando a la recta final y la verdad que para todos aquellos que estamos en el mundo de la política y para el argentino en general es importantísimo. Estamos decidiendo el futuro de la Argentina por estos próximos 4 años y sin dudas que es un motivo para estar contento, no solamente porque estamos en el marco de la democracia y todo lo que eso implica y el poder elegir, sino que vamos a elegir por primera vez un presidente con un país pacífico, con un país medianamente ordenado, sin conflictos sociales, sin grandes vaivenes sociales, y eso está bueno. Totalmente. Yo decía, hablaba con Santiago prácticamente como un momento histórico en la Argentina. Es un momento en que la gente tiene que pensar muy bien qué es lo que ha venido teniendo hasta ahora y qué es lo que algunos candidatos le están prometiendo para un futuro. Y también ver el ADN del candidato. Así ver, las promesas en campaña muchas veces son huecas o vacías. Hay que ver el ADN del candidato, hay que ver de dónde viene, qué es lo que pretende o qué hizo en las anteriores lugares de representación que tuvo. Totalmente. Yo creo sinceramente que el argentino, el salteño en particular, va a saber elegir. Nosotros necesitamos a Daniel Scioli presidente de la Nación, porque eso va a significar una inyección de impulso a las economías regionales. Nosotros tenemos al gobernador Juan Manuel Urtubey como un actor principal en el gran lo referente, digamos. Sí, sin duda, de los gobernadores por lo menos, sí. Lo es en el marco del peronismo, el que ha encolumnado al peronismo atrás de la figura de Daniel Scioli, así que tiene la particularidad de poder asesorar o conducir o diseñar políticas de crecimiento para zonas como el NOA y el NEA, que sin duda necesitan el impulso de la nación y darle esa inyección de recursos que permitan que nuestra zona florezca, nuestra provincia tenga erradicación de empresas, y eso es trabajo y eso es crecimiento. Es lo que hablábamos con Santiago, ¿no? Godoy, el tema del valor agregado, todos los productos. Claro. Salta tiene cualquier cantidad de productos que surgen así de la tierra. Es increíblemente rica. Totalmente. Entonces, yo no me explico, Eduardo, y esto a lo mejor vos desde el Ministerio de Trabajo lo ves de otra manera, porque el productor, vamos a ir al tema del campo. Está bien, están con problemas, dicen que le han quitado subsidios, que tienen que pagar esto, que tienen que pagar lo otro, que no les alcanza, que el combustible, que de acá, que de allá. Pero tampoco han sido muy capaces de el valor agregado a su producto, salvo algunos y escasos ejemplos. A ver, yo te lo voy a comentar desde la óptica del trabajo y desde lo que uno ve del Exacto, porque está el peón de campo. No, por supuesto, y hay que dividir el campo en dos. El campo granos, soja, chía, poroto, y el campo fruta, hortaliza, tabaco. Y separar el gran, el gran productor del mediano y del pequeño. Nosotros en Salta no tenemos productores de granos chicos. Claro. Descontemos, son grandes productores de granos. Sí. Entonces, para que uno tenga una dimensión de lo que significa el campo en el mercado de trabajo. El tabaco da 20 jornales por hectárea en época pico. La soja da 0,2 jornales por hectárea en época pico. Por lo que estamos hablando, que en 600.000 hectáreas de soja sembrada hay 3.500 trabajadores. Claro. La incidencia del derrame, si se quiere, del campo grano en lo que significa
contención laboral, derrame económico a la zona, es muchísimo menor de lo que es la fruta hortícola, de lo que es el tabaco, de lo que es. Efectivamente, ahí tienen problemas, vienen de años complejos, vinieron de 10 años muy buenos, excelentes, 2 años climáticamente malos, y este año es un año con una producción extraordinaria, pero con una contingencia internacional de un precio muy bajo. Exacto. En la tómbola de los precios, Argentina ni el gobierno argentino. En los precios, en la tómbola de precios internacionales de los commodities, como es la soja, ha bajado mucho. Sí. Pero la producción ha sido muy buena. Ahora, que hay que ayudarlos, que hay que colaborar, por supuesto que sí. Ahora, lo que nosotros necesitamos para la Salta de los próximos años es darle valor agregado, es cambiar matrices productivas. Así es. Hay que industrializar esta provincia. Sin duda, sí, para eso vos necesitas condiciones. El gobernador ha empezado con tendido de luz, con caminos, con rutas. Nosotros necesitamos generar las condiciones para que el empresario vea en el norte y en Salta en particular la posibilidad de ganar dinero y de radicarse acá y de dar trabajo. Eso es, necesitamos ser competitivos en transporte. Sale y todo el mundo lo dice, sale lo mismo el flete de Salta a Rosario que Rosario a Ámsterdam. Entonces necesitamos buscar vías de transporte más económicas. Eso es lo que hablaba recién con Santiago de la vía Pacífico. Tenemos a 700 kilómetros un puerto de agua profunda como el puerto de Mejillones que te une a Salta o el norte argentino con todo lo que implica Asia e India, que son los dos mercados más grandes que existen en el mundo a nivel nacional. Eso generaría la posibilidad de erradicación de empresas y de dar trabajo. La preocupación del gobernador, el eje de la gestión del gobernador, es la inclusión a partir del trabajo. Nosotros necesitamos el trabajo genuino, sin duda, revertir matrices productivas que permitan dar valor agregado a la materia prima y de eso dar trabajo. Es todo un caminito que hay que hacer a los fines de generar mayor inclusión a partir del trabajo, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que los argentinos somos seres muy especiales, en especial cuando se trata que nos toquen el bolsillo. Así es. Tenemos mucho y no estamos acostumbrados a derramar hacia abajo, para que el otro no digo que tenga lo mismo que yo tengo, pero por lo menos que alcance sus metas de una vida digna, que es lo que realmente corresponde. Por eso entonces, si yo le pongo, tengo la soja, por decir, y tengo que hacer valor agregado, porque la soja da muchas cosas más que el aceite, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué me cuesta esta parte de mi ingreso? Aunque me hayan bajado los precios ahora, pero tengo que tener en cuenta los 10 años eso, en lo que embolsé millones de dólares, porque los embolsé. Bueno, pero es que ahí está. Entonces hago esta fabriquita. La víscera más sensible es el bolsillo. Claro, es que entonces, es así. En ese esquema es muy fácil ser dueño de la fortuna cuando nos va bien y asociar al trabajador, al Estado, a la comunidad cuando nos va mal. Entonces, primero seamos coherentes, más allá de que entiendo de que son producciones enormes y que sin duda en alguna manera reactivan economías regionales. Pero necesitamos sin duda dar valor agregado a la producción primaria y generar una elevación de estándares de derechos de abajo hacia arriba. La teoría del derrame ha fracasado en el mundo. Así es. Durante los años 90, no solamente la Argentina, Latinoamérica entera lo ha visto, hoy Europa lo está viendo. Nosotros necesitamos elevar estándar de inclusión y eso sin dudas es a partir del trabajo. Totalmente. Porque, ¿qué es lo que se viene diciendo y se le cuestiona tanto al gobierno nacional como al provincial? Que no son capaces de generar inversores o de traer inversores porque fiscalmente no conviene, por una serie de cosas que son los pretextos. Entonces, ¿por qué busco? Yo, gobierno, tengo que buscar hacia afuera el inversor cuando acá tengo grandes fortunas que pueden hacer las inversiones. Sin duda. Entonces, bueno, nos pongamos de acuerdo y hagamos las cosas como corresponde. Estado y privado. Así es. O Estado y empresa.
Si se han logrado muchas cosas con este gobierno de Cristina, justamente, yo los otros días comentaba, ¿no?, a un chico que es de Australia, que está haciendo todo lo que es política, y le interesó mucho Salta, entonces fue a verme al partido y hablamos de política y de esta política de inclusión. Y le dije, hablábamos del tema del trabajo. Mira, le digo, yo tengo en casa, los 2 televisores de mi casa son industria argentina. Claro. Claro. Porque me pareció que era lo correcto que tenía que hacer. Los celulares, todo se está produciendo porque la producción en Argentina genera trabajo y encima hay una inyección de consumo que mueve la economía, más allá de que efectivamente existe la necesidad. Tenemos un país que va a tener una gran capacidad de endeudamiento porque está casi saneado económicamente para afuera. Sí. Entonces, lograr capitales internos y externos que reactiven y den un impulso superlativo a la economía. Nosotros tenemos un país de los próximos años que sin duda tiene que ser floreciente, ¿no? Y tiene que emerger, obviamente. Así es. Ya emergió, pero tiene que seguir saliendo. Y eso son con políticas de Estado que realmente pongan a todos en un mismo nivel. Y con un fin de generar condiciones para que los que más necesitan alcancen los objetivos. Exactamente. Y ahí es donde yo decía que hay que fijarse en el ADN del candidato. Y tenemos que ver cuál es la impronta o cuál es la decisión que tiene el candidato, o las ideas o la formación que tiene el candidato para el momento de tomar decisiones. O sea, nosotros tenemos un gobernador que sin duda va a asesorar a Scioli como para que el destinatario primario de las políticas sea los que más necesitan y continuar con una política de inclusión que se viene llevando adelante el país. Y bueno, dio la pauta, la primera acta compromiso que se firmó en Salta, ¿no? Así es. Y después se siguió con otra reparación provincia histórica del norte argentino, sin dudas. Que nos correspondía. Y es que lo que corresponde. Totalmente. Salgamos un poco de esto, pero tiene que ver con el ámbito laboral. Sí. Hoy, la verdad que... No, ayer fue. Sí. Ayer. Un día histórico en la Argentina, porque por primera vez existe paritarias para empleados domésticos o empleadas domésticas. Trabajadores de casas particulares. Trabajadores de casas particulares. Pero claro, todo el mundo debe ser empleado doméstico, por eso, para que lo entiendan un poco más. Es más, es muy complejo hasta para nosotros empezar el cuantito. Y si vos ves que se conforma una comisión para trabajadores de casas particulares, es enorme el sello. Era mucho más sencillo decir trabajadores domésticos, pero bueno. Esto me gustaría que les explique porque mira, la audiencia puede ser trabajadora en estas circunstancias. Bueno, efectivamente, realmente es un día histórico. ¿Por qué? Porque se ha avanzado mucho en lo que es elevar estándares de derecho a colectivos de trabajadores que estaban eternamente flexibilizados en la órbita de trabajo. Primero, legislativamente estaban excluidos de la ley de contratos de trabajo y tenían un estatuto que tenía la 4ª parte de derechos de lo que le correspondía a cualquier trabajador. Las políticas laborales del gobierno nacional hicieron, y hemos trabajado mucho desde el Consejo Federal de Trabajo, el conjunto de provincias, hicieron de que se reforme una ley y se cree una ley que regula la actividad de trabajadoras de casas particulares, en donde se le otorga derechos casi similares o iguales a los trabajadores que están amparados en la órbita de la ley de contrato de trabajo. A partir de ahí se le sumaron derechos, se sumó RT, contingencia de salud, contingencia de accidentes de trabajo, descansos semanales, 48 horas semanales, un cúmulo de derechos que antes no tenía. Jubilación que no lo tenía. Exactamente. A partir de ahí se ha avanzado y se dio un paso más. Históricamente, en las trabajadoras de casas particulares, primero el servicio doméstico, los trabajadores de casas particulares, su salario era regulado, registrado o era fijado por una resolución del ministro de Trabajo 2 veces al año. Claro. No había una discusión como en otras actividades en donde la representación sindical o de los trabajadores y la representación patronal discutían los alcances del aumento de sueldo y llegaban a un acuerdo o conciliaban un acuerdo de el salario que correspondía a la actividad. Bueno, ayer se llevó la primera negociación colectiva paritaria de salarios de las trabajadoras de casas particulares, en donde se combinó, conformada y súper representativa, conformada por 7 gremios,
conformada por 2 asociaciones civiles representantes de empleadores, estaba el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, y se discutió y se convino un incremento salarial del 28%, 21% para en septiembre, o sea, retroactivo al 1 de septiembre, y un 7% en diciembre, que permite que ya ingrese en la segunda cuota del aguinaldo el incremento definitivo, más las vacaciones. Así que sin duda es un motivo de estar contentos y de ver que los avances en la órbita de trabajo y de los colectivos más flexibilizados de la órbita de trabajo han logrado algo tan bueno como es poder discutir sus salarios en una mesa paritaria como todas las actividades, ¿no? Eso implica equiparar a los trabajadores de casas particulares, que casualmente son los que más confianza le depositamos a los empleadores. A ver, le dejamos nuestros hijos, nuestras casas, nuestras cosas. O sea, lo más preciado en la vida de una persona se lo depositamos en este trabajador, que era lo que menos derecho tenía. Claro. Entonces, bueno, la idea es elevar ese estándar de derecho y equipararlo al resto de los trabajadores, y se está haciendo en ese sentido, ¿no? Yo creo que también hay que trabajar con los dos ejes, el empleador y el empleado. Así es. ¿Y por qué digo esto, Eduardo? Porque existe la visión del empleador de no blanquear, ¿sí? Y la visión del empleado, que no, porque tengo que pagar, ¿sí?, yo también una parte. Sí. Entonces como que siento que se me disminuye el sueldo. Sí. Entonces es todo un trabajo de capacitación de ambos ejes, porque no tengo otra forma de definirlo, perfecto, de ambos ejes, para que ponerse de acuerdo con que sí, tiene que ganar esa persona que yo tengo en casa, que lava, plancha, cocina, atiende a los chicos, hace las compras, etcétera, etcétera, de lunes a viernes, y le tengo que pagar, no sé, yo no sé bien, pero 4.600 pesos. Hoy está en 4.136 y con el aumento va a llegar a 5.000. A 5.000, perfecto. Pero en esos 5.000, yo, empleador, aporto una parte y el empleado aporta otro. Claro. Y si pasa con empleados del Estado lo mismo, claro, pasa con empleados de comercio lo mismo. Con todos. Los aportes y las contribuciones. Exacto. Los aportes de trabajadores y las contribuciones patronales. En este esquema se avanza mucho en la sensibilización. La registración de trabajadores de casas particulares es muy sencilla. Es bajar un formulario de internet y apagar un Rapipago. Sí. A partir de ahí es muy barata también en relación a lo que se paga. En Salta se paga conforme a escala, generalmente se paga conforme a escala. Ajá. Y hay un desconocimiento o algún tabú de que no es muy caro registrarlo. La verdad es que la registración es muy barata y le cubre contingencia de salud, de accidente de trabajo y jubilación. O sea, el aporte que hace la trabajadora también es muy barato. Y tiene la particularidad que acá había un miedo de que trabajadoras de casas particulares que eran beneficiarias de asignación universal por hijo, iban a perder. No me registre porque voy a perder la asignación. La única excepción a trabajador registrado que no pierde asignación universal por hijo son las trabajadoras de casas particulares. O sea que todo el circuito de protección de este colectivo de trabajadores está cubierto. Entonces, decirle a los empleadores que ante una contingencia de una enfermedad, un accidente, un juicio laboral, un trabajador registrado, sin dudas que es muchísimo más barato que un trabajador que no lo está. Y al trabajador, en esta lógica de conciencia, contar con aportes jubilatorios, contar con una cobertura de obra social, contar con un RT, sin dudas, que es, uno piensa que nunca le va a pasar nada, o uno piensa que toda la vida va a ser joven, llega a los 60 Contámelo años... a mí, que yo también creía que iba a ser joven siempre. No, y bueno, y tiene el derecho de jubilarse, tiene el derecho de haber tenido los aportes, tiene el derecho de llegar a un descanso de los últimos años muy bien y con aporte. Entonces, de eso se trata, ¿no? La sensibilización es importante y cualquiera que tenga una inquietud, una duda, que esté viendo, que se llegue, se arrime por el Ministerio de Trabajo, por la Secretaría de Trabajo. Hay gente formada que le va a poder explicar y le va a sacar esos mitos
la dificultad o de la onerosidad que implica la registración laboral, ¿no? Les queda más cómodo ir a la Secretaría de Trabajo, Bolívar, Belgrano 1300. Bolívar 141 a la vuelta. A la vuelta, sí, sí. claro. Sí, ahí está, hay un departamento de trabajadores de casas particulares. Perfecto. Que está encargada exclusivamente del asesoramiento tanto de trabajadores como de dadores de trabajo. Claro. ¿No? Vos mencionaste dos cosas que para mí son importantes dentro de este rubro de trabajadores. Uno es obra social y el otro el tema de la jubilación. Así es. Porque durante muchas décadas en este país, lamentablemente, el culto a la jubilación no existía. En cuanto al aporte, me refiero, claro, ¿no? Sí, porque venía por parte del empleador. Trabajabas como un burro, te pagaba, te descontaba, pero no depositaba. Así es. Eso es lo que sucedió. Bueno, y ahora es como que el tema de me puedo jubilar y puedo entrar en una moratoria con todo lo que ha hecho la presidenta Cristina. Sí, tal cual. Entonces me da como a mi empleado muchas más posibilidades, aunque no haya trabajado nunca. Claro. Porque también puedo hacerlo, aunque haya... O que haya trabajado sin relación de dependencia o no me hayan hecho los aportes. A ver, el ama de casa. A ella me refería cuando dije no haya trabajado. Nadie puede desconocer que uno de los trabajos más importantes es un trabajo de 24 por 24 por 365 por toda la vida. Ajá. Entonces, y de muchos. Exacto. Porque no es únicamente el marido, sino los hijitos. Esa gente que critica que por qué yo que he hecho todos los aportes, esa que no ha hecho nunca el aporte. A ver, ha permitido que el marido trabaje para mantener la familia, ha permitido que los hijos estudien y crezcan, ha permitido y ha cuidado a los nietos y le ha cubierto el horario a los hijos y al marido. ¿Por qué no tiene derecho a una jubilación? Exactamente. Cuando a ver, si hay algo más inclusivo que la moratoria y que todo el sistema previsional que ha permitido la jubilación de las amas de casa sin aporte, sin dudas es motivo de aplaudir, ¿no? Y hoy hay gente que recibe todos los beneficios de la jubilación, todo el desarrollo turístico dentro del país, todos los beneficios del PAM y todo lo que es la cobertura de salud, que no lo hubieran tenido de otra manera si no había una decisión política de generar una jubilación a personas que no lo hubieran tenido nunca. Claro. Otra de las cosas que mencionaste fue la obra social, que yo te lo marqué. ¿Cuánta plata se podría ahorrar el Estado si realmente ese empleador y ese empleado hiciera todo lo que corresponde para hacer los aportes a esa obra social? Por consiguiente, los hospitales se descongestionarían y, bueno, se saturarían las clínicas. Sí, pero no se trata tanto. Pero a ver, efectivamente. Lamentablemente... Porque vemos hospitales colapsados. Sí, lamentablemente. Hay muchos factores y la verdad que la atención de la salud pública es muy buena. Es buenísima. En materia de contingencia de accidentes, lo que es el desempeño de la Guardia del San Bernardo, del Papa Francisco, es de excelencia, no solamente de la capital, se recibe del interior y de otras provincias que vienen a hacerse atender por la calidad de atención y por la excelencia en la atención de la salud pública. Pero sí, como lo marcás, contar con una cobertura de obra social permitiría no solamente una respuesta más fácil o que no tenga que ser la salud pública, que pueda elegir a dónde hacerse atender el trabajador. Profesional. Exactamente. Y poder contar con una cobertura de salud, de eso se trata. Entonces, sin duda que la registración permite todo eso y hay que potenciar y trabajar la sensibilización y todas las herramientas que tenemos a disposición para que los 4 años que vengan haya muchos más trabajadores registrados y que se cumplan con todos los parámetros que la ley marca de derechos y obligaciones para cada una de las partes de la relación de trabajo, ¿no? Nos queda un minutito. En ese minutito, ya que habíamos hablado de la producción, contame cómo está el sector del campo. O sea, el peón de campo, como le llaman, que fue el famoso estatuto y también el trabajador. Bueno, fue el otro colectivo de trabajadores que ha resultado beneficiado por una ley que se ha trabajado al igual que la de trabajadores de casas particulares, que ha elevado el estándar de derechos y que ha permitido descanso, que ha permitido vacaciones, que ha permitido niveles y condiciones de medioambientales de trabajo muchísimo más sanas,
que ha permitido el control y el cumplimiento de parámetros, de pautas de humanidad para con los trabajadores. Que ustedes pudieran hacer el control efectivo sin y no dudas. vivan en condiciones infrahumanas. Ahora, todavía sigue existiendo. Nosotros seguimos detectando condiciones de trabajo que en el 2015 aterran de ver que haya personas que no entiendan de que el trabajador es un colaborador directo, es una persona necesaria para su producción y que lo tengan en las condiciones que lo tienen. A esos empleadores quiero decirles que nosotros vamos a ir con toda la fuerza de las normas que tenemos a disposición y las multas van a ser cada vez más graves. Y aplicar la clausura cada vez que tengan la posibilidad de hacerlo y las denuncias penales que correspondan en la justicia federal, porque flagelos como las condiciones de trabajo que lindan la trata o que lindan la pseudoesclavitud no se puede permitir nunca más en nuestra provincia. Como los talleres clandestinos en Buenos Aires. En Ciudad Autónoma de Buenos Realmente. Aires. Eduardo, se nos terminó el tiempo. Bueno. Lamentablemente. Sí. Pero muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, porque eran temas que teníamos que tratarlos. Y por permitirnos contar todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias.